Ir a la predicación, vamos a ir a 1 Corintios 15:58. 1 Corintios capítulo 15 y el verso 58. En 1 Corintios capítulo 15 y el verso 58 dice la palabra de Dios así: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué, hermano? No es en vano. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para dirigirnos. Querido Padre, gracias grandemente le damos por el privilegio que tenemos cada uno de nosotros de estar aquí en su casa de oración, de alabarle con los cantos, de adorarle con los diezmos y ofrendas que los hermanos han dado, y gracias por permitirnos llegar al punto de abrir su palabra. Rogamos por favor que su Santo Espíritu dirija su palabra a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús se lo pidemos. Amén. Ahora, hermanos, yo quiero hablar acerca de estar firmes. Ese es mi tema. La verdad, hermanos, verdad que en las iglesias se necesita gente firme. Gente, hermano, verdad, que esté trabajando, gente que esté creciendo, como dice la palabra de Dios. Y muchas de las veces nosotros vemos gente que se parece estar firme, pero después ya no los vemos. Y nos damos cuenta que no tenían la firmeza que nosotros pensábamos, ¿verdad? Y yo quiero hablar de unas cosas, hermanos, que la Biblia nos enseña, que nos ayudan a ser cristianos firmes. Porque si usted quiere ser un cristiano firme, lo puede ser. Si la Biblia dice que debemos de estar firmes, quiere decir que lo podemos hacer, ¿verdad que sí? Entonces, en primer lugar, hermanos, vamos a ir a la Biblia, el libro de Mateo, capítulo 7 y el verso 24. Mateo, capítulo 7 y el verso 24. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí en Mateo. Mateo, capítulo 7 y el verso 24, dice la palabra de Dios: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada, ¿dónde, hermano? Sobre la roca. Entonces, la primera cosa, ¿verdad? Para que una persona esté firme, ¿verdad? Necesita estar fundado, bien fundado en la roca que es Cristo. Entonces, para eso, hermano, ¿verdad? Necesita usted estar seguro de que usted tiene a Cristo, de que usted es salvo. Porque si una persona, ¿verdad?, no tiene a Cristo, en primer lugar no tiene el fundamento que debe de tener. ¿Y cómo puede estar una persona firme si no tiene un buen fundamento? ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús es el fundamento. Dice la Biblia en 1 Corintios 3:11, 1 Corintios 3:11. En 1 Corintios capítulo 3 y el verso 11. 1 Corintios 3:11 dice la palabra de Dios: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿quién, hermano? Jesucristo. Entonces, para que una persona tenga un buen fundamento, necesita primeramente tener a Cristo. Necesita haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y mire, hermano, si usted, ¿verdad?, no tiene la seguridad de que es salvo, no tiene esa certeza, pues asegúrese, acepte a Cristo, confirme, ¿verdad?, su decisión que tomó en alguna ocasión, ¿verdad?, para que esté bien seguro, ¿verdad?, de que usted tiene el fundamento, que es Cristo. Ahora,
cuando usted ya aceptó a Cristo como su Salvador personal, hermano, van a venir tempestades a su vida. Van a venir cosas a su vida que esas son las que van a demostrar qué tan firme está usted. El que usted tenga tiempo en la iglesia no determina qué tan firme está muchas de las veces. El que venga bien arreglado y de corbata a la iglesia no determina que usted sea una persona firme. Lo que mostró aquí, hermano, en el libro de Mateo, lo que mostró la casa que estaba firme fueron las tempestades que azotaron. Dice la Biblia que vinieron tempestades y la casa que estaba bien fundada no cayó. Entonces lo que mostró que esa casa estaba bien firme fueron las tempestades que pasó y aún quedó firme. Entonces en la vida cristiana nosotros vamos a enfrentar tempestades y las tempestades son las que van a mostrar qué tan firmes nosotros estamos en las cosas de Dios. No va a ser el tiempo que tenemos, no va a ser el traje, no va a ser el don, no va a ser nada de eso lo que muestra la firmeza. Lo que va a calificar nuestra firmeza son los problemas, las tempestades que vamos a enfrentar en nuestra vida. Como pastor, hermano, yo he visto, ¿verdad?, personas que han pasado por tremendas tempestades en su vida. Algunas veces hay hermanos, hermanas que el doctor les ha declarado que tienen cáncer. Y las personas muchas de las veces pueden renegar contra Dios y pueden renegar de su fe y alejarse de Dios en su enfermedad. Pero yo he visto personas que han salido hasta el último momento de su vida, que Dios les permitió con su enfermedad salir fieles hasta el último momento que Dios les concedió. Salieron firmes, algunas salieron hasta contentos, gozosos, cantando. En una de las hermanas que murió de cáncer, lo último que hicimos fue cantar un canto con ella, pero salió firme hacia adelante. Hace poco a un hermano le mataron un nieto. Los nietos se quieren como no se imagina usted si no tiene, ¿verdad? Y yo dije, ahora sí este hermano se va a hacer para atrás. Había pasado por problemas, pero no como estos problemas que vienen a la vida. Y se miraba el dolor en él y el dolor había perdido un hijo hacía tiempo, pero no le vi que hubiera pasado por ese dolor como pasó por este nieto. Y yo dije, ahora sí, el hermano se va a aventar para atrás. Y era un hermano que estaba saliendo a ganar almas continuamente conmigo. Y solamente se quedó atrás un sábado de cuando pasó eso. Y luego continuó firme haciendo lo mismo que estaba haciendo. Eso no es cualquier cosa, hermano. Esas tempestades azotaron fuerte contra el hermano o la hermana, pero siguieron en el mismo servicio con el Señor, sufriendo el dolor, lo que haya sido, pero no cayeron, no se desanimaron, no se desalentaron. Entonces, muchas de las veces, hermano, usted va a pasar por cosas dolorosas, cosas fuertes en su vida, enfermedades, pérdidas de esposo, esposa, pérdidas de hijos. Y muchas de las veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué nosotros si nosotros somos hijos de Dios? Y algunas veces, hermano, algunos reniegan, se van, otros quedan firmes. Entonces, eso va a mostrar, hermano, ¿verdad?, qué tan firmes nosotros estamos. Las tempestades que vienen a nuestra vida. Ahora la Biblia dice que estemos firmes, pero que también estamos creciendo, ¿no es cierto? Ahora la palabra de Dios, hermano, nos enseña entonces que para crecer espiritualmente, entonces necesitamos, ¿verdad?, la palabra de Dios. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 2 y el verso 2, Primera de Pedro 2:2,
En Primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 2 dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En la salvación también. Ahora, déjeme decir una de las cosas. Yo he tenido la experiencia de ver hermanos, hermanas que a veces aceptan a Cristo y no son fuertes, llevan una vida muy, ¿cómo le diré? Muy débil. Su crecimiento de ellos no es normal. Y muchas de las veces nosotros, ¿verdad?, les animamos y le decimos: hermano, ¿cómo va con la Biblia? Hermana, ¿cómo está con la Biblia? Y a veces dicen: pues pastor, ¿para qué le voy a echar mentira? No la estamos leyendo como debiéramos. Sí los animamos a que le echen ganas, ¿verdad?, para que la sigan leyendo. Y volvemos a pasar otra vez por aquel lugar después y le decimos: hermano, ¿cómo sigue con la palabra de Dios? Y dice: todavía seguimos ahí, que no nos hemos puesto firme. Hermano, ¿cómo va a ser de que usted va a crecer espiritualmente si usted no lee la palabra de Dios? Si usted es una persona que no lee la palabra de Dios, sería casi como una mata que no le echan agua. Y si no agarra agua esa mata, pues ¿cómo va a crecer? Igualmente, hermano, si usted no lee la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer? Dios quiere que usted tenga un crecimiento. A nosotros como padres no nos gustaría ver a un hijo que se queda chaparrito, que no crece. A Dios tampoco no le gusta ver ese crecimiento en sus hijos. Él quiere que crezcamos espiritualmente. Y para eso necesitamos leer la palabra de Dios. Mire, una madre, ¿verdad?, que quiere que crezca sano su hijo, está atenta, dándole su leche, dándole su comida, y ¿verdad?, y está creciendo el niño. Si se le acabó la leche materna, pues va y corre a la tienda y le compra más leche para que crezca y que crezca bien fuerte, ¿verdad? Bueno, Dios quiere que nos alimentemos, hermano, que crezcamos fuertes, ¿verdad? Y aún, ¿verdad?, un cristiano no solamente tiene que leer la palabra de Dios en su casa, pero tiene que llegar a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Un cristiano que no llega a la iglesia, hermano, a escuchar la palabra de Dios, tampoco no va a crecer. Necesita ser fiel para llegar a la casa de oración, para crecer. Cada día que predica el pastor, predica cosas diferentes que uno necesita. ¿Ve? Y por eso la Biblia dice que debemos de estar creciendo. Entonces, para crecer hay que estar llegando a escuchar la palabra de Dios. Mire, siempre que usted viene a la iglesia va a salir diferente. De menos llegó a alabar a Dios, a exaltar el nombre de Dios, si ya sabe todo lo que predicó el pastor. Pero yo le aseguro que siempre va a haber algo que usted se va a llevar, va a llevarse ánimo en su salida ya para atrás. No va a llegar igual, pero necesita, ¿verdad?, alimentarse, necesita crecer. Dice la palabra de Dios que no debemos dejar de llegar a escuchar la palabra de Dios, entre tanto que vemos que aquel día se acerca, la venida de Cristo, ¿verdad? También, hermano, es importante en su vida, ¿verdad?, del cristiano, que cuando él está creciendo, ¿verdad?, que siempre sea fiel en las capacitaciones que da el pastor. La Biblia nos dice ahí en el libro de Efesios capítulo 4, en el libro de Efesios capítulo 4, dice el verso 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y lo dice: para que ya no seamos, ¿qué, hermano? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
Y lo dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué, hermano? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hermano, una de las cosas que vemos aquí, ¿verdad? Que Dios constituyó pastores, evangelistas, maestros y todo lo que tenemos. Dice que para perfeccionar a los santos, o sea, para capacitar a los santos. Entonces, cada vez, hermano, ¿verdad? Que el pastor hace una clase, vamos a decir, si él, ¿verdad? Pone una clase para que aprendan a ganar almas o tiene una clase de capacitación en otras áreas, sea fiel, hermano, cuando usted comience algo. Mire, normalmente a veces comienza uno con 10 y acaba con 3 o acaba con 4. Eso, ¿verdad? Casi nos ha pasado a nosotros, ojalá que no pase aquí, ¿verdad? Pero cuando poníamos una clase de los que entraban a ganar almas, entraban, hermano, unos 10 y salían 4. ¿Cómo es que usted va a crecer si usted no toma en serio el llegar a esa clase de capacitación? Dice la Biblia que es necesario que estemos creciendo, pero a veces nosotros nos acostumbramos más bien a quedarnos en casa, ahí viendo la televisión, haciendo una cosa y no le ponemos responsabilidad a eso que nos hemos comprometido. Desde que usted dice, yo voy a ir, entonces el que le da la clase, el maestro, el pastor, él está diciendo, tengo tantos alumnos, pero a la segunda vez que enseña, ya falló uno o dos, ya la tercera, ya otros, no agarra con seriedad cómo va a crecer espiritualmente. Dios quiere que usted esté creciendo, es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted sirva, pero ¿cómo va a servir si no crece? ¿Ve? Dios quiere que estemos trabajando, pero ¿cómo vamos a trabajar en la obra del Señor si no crecemos espiritualmente? Entonces necesitamos ser fiel, hermano. Cualquier cosa, ¿verdad?, que se ponga en la iglesia, hay que ser fiel para salirla, ¿verdad? De esa manera usted muestra un carácter de fidelidad y luego va a estar creciendo espiritualmente. También, hermanos, en la Biblia encontramos algo que nos ayuda también a ser cristianos firmes. Sabemos, hermano, ¿verdad?, que de Dios es todo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:17, 1 Tesalonicenses 5:17, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 17, ya lo tiene, hermano. 1 Tesalonicenses 5:17 dice la palabra de Dios, orad sin qué, hermano. Eso quiere decir que debemos ser cristianos de oración, ¿verdad? Mire, en la vida cristiana, hermanos, vamos a tener muchos peligros, enemigos, que no quieren que nosotros crezcamos espiritualmente. Vamos a tener, ¿verdad?, enemigos que van a querer vernos derrotados, que nos van a querer vernos, hermano, frustrados, quedados atrás o tienen malos pensamientos contra nosotros. Pero si estamos en oración continuamente, ¿verdad?, vamos a recibir la ayuda que necesitamos para seguir firmes. Muchas de las veces, hermano, nosotros hemos enfrentado peligros ahí en Huenache cuando llevamos el evangelio. Yo recuerdo en una ocasión que andaba predicando el evangelio, que una persona me dijo, si usted vuelve aquí a este lugar, yo lo voy a matar. Y, hermano, no era, vamos a decir, una persona que estaba vacilando. Era una persona que ya había matado antes. Los hermanos me dijeron, hermano, pastor, tenga cuidado con él, porque allá en México ya debe algunas. Y bueno, yo le dije, cuando él me dijo eso, yo volteé y le dije, mire, mientras que mi Señor no le permita, usted no me va a hacer nada. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos un Señor que es todopoderoso, ¿verdad que sí?
Y a lo mejor yo hubiera dicho, pues yo con esta amenaza, pues ya me rindo, ya menguó, ya no sigo hacia adelante, ¿verdad? Como quiera, llevando el evangelio en esta área. Pero yo proseguí. Había ganado para Cristo una pareja ahí y volví entonces a darle seguimiento a esa pareja. Y cuando yo estaba hablando con la pareja, él entró por las espaldas, tenía la puerta, y entró y se fue derecho al cuarto. Y dije, ahorita va a sacar alguna arma, pues me dijo que me iba a matar. Y pues rápido, hermanos, yo lo que le iba a decir a esa pareja, yo creo que si iba a tardar 20 minutos, se lo dije en 5, porque le di tan recio, ¿verdad?, a la plática. Y dije, si oigo que sale de allá con alguna arma, pues la puerta me quedaba ahí cerquita, brinco para afuera, ¿verdad? Y entonces no salió del cuarto. La pareja fue al servicio en otro día, que era el domingo, y ya me dijeron, pastor, le mandó a decir ese hombre que si usted vuelve lo va a matar a garrotazos. Le dije, bueno, de garrotazos a balazos, ya hay un grande cambio. Le dije, ya si me alcanza, entonces ya vamos a ver, ¿verdad? Pero qué, hermano, yo seguía orando. Sí, Señor, estoy en tus manos. Si ese hombre me mata, pues es porque tú lo permitiste. Pero yo estaba orando. Y seguí, hermano, y entonces seguí dándole crecimiento a la pareja. Y en esos días él mandó traer su esposa y sus hijos de Michoacán. Los michoacanos son malos, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Y ahí tiene que gano para Cristo a su esposa y gané para Cristo a sus hijos. Y la esposa de este hombre era una mujerota, hermano, que yo pienso que él le tenía hasta miedo. Pero fuerte, ¿ven? Y me dijeron, allá en el rancho esa mujer es respetada, me decían las que la conocían. Y yo dije, no, pues mire, desde que vino para acá, ya no me amenazó. Ya cuando la mujer vino y comenzó a llegar a la iglesia, y luego sus hijos comenzaron a llegar a la iglesia, y este hombre miró un cambio en la mujer. Y no, pues ya no decía que me mataba. Yo seguí yendo a su casa, ¿verdad? A seguirles dando seguimiento a su esposa, a sus hijos. Y íbamos yo y mi esposa, tocábamos la puerta y salía él y nos abría. Y lo que me decía siempre, que le saludaba, le decía, pues venimos a predicarle, a enseñarles la palabra de Dios. Y luego decía, pásese, ahí está mi vieja. Y pues yo me metí a ver su vieja. Bueno, él decía así, hermano, ¿verdad? Él decía así, y pues yo me metía con mi esposa, ¿verdad? Ahí estábamos entonces, 1 año estuvimos, y era la misma forma de saludar, la misma forma de recibirme. Y cuando yo me metía, él se salía y yo y mi esposa nos metíamos. Y un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya me enfadé de ir a ver la mujer de este hombre. Ahora a él. Y que toco la puerta y lo mismito que me dijo. Y luego le puse cuidado y le dije, ahora no vengo a ver a su mujer, vengo a verlo a usted. Pasaba más saliva que nada. Yo dije, a ver, si me va a matar, aquí es donde me va a matar, ¿verdad? Dijo, pásese pues, ahorita voy para allá. Se salió poquito, dije, pues a ver qué trae de allá, a ver si no trae un garrote, a ver qué trae, ¿verdad? Ahí estaba yo listo. Y no, pues se metió, se sentó y le expliqué y aceptó a Cristo. El hombre que me iba a matar, el Señor, hermano, ese enemigo lo puso a los pies de Cristo. Y ya en esos días él se iba a ir se había pensionado ya, y ya se iba a ir de ahí. Y me mandó llamar. Y fui y me dijo, pastor, le mandé llamar porque quiero regalarle mi carro. Dice, quiero regalarle mi carro para que siga llevando el evangelio. Y un buen carro. Y me sirvió bastante. Yo digo, hermano, como muchas de las veces, ¿verdad?
el enemigo quiere asustarnos a nosotros. El enemigo quiere debilitarnos. El enemigo quiere hacernos retroceder. Pero cuando usted es un hombre de oración, hermano, usted sabe que está en las manos de Dios, hermano. Nada te va a pasar si el Señor no lo permite. La Biblia nos dice en el libro de Daniel, capítulo 6 y el verso 10, Daniel 6:10. En el libro de Daniel, capítulo 6 y el verso 10, dice la palabra de Dios aquí, 6:10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata al edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿qué, hermano? Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa del mandato, o sea, dice acerca de Daniel, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había, ¿qué, hermano? Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Y ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, ¿verdad? Como el rey también más adelante se mira, ¿verdad?, que glorifica a Dios. Pero déjeme decirle una de las cosas, hermano. Daniel era un hombre de oración. Dice la Biblia que 3 veces al día oraba. No lo querían, así como a nosotros tampoco los cristianos. A veces no nos quieren la familia, no nos quieren en el trabajo, no nos quieren en algunas áreas, ¿verdad? Pero, hermanos, si
si usted es una persona de oración, no importa que nadie lo quiera, si lo quiere Dios es suficiente, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que estos hombres tramaron hacerle daño a Daniel. Cuando ellos, ¿verdad?, no hallaban por dónde hacerle mal, dijeron, le vamos a hacer mal por esta área. Y ya fueron con el rey, hicieron el edicto, ¿verdad?, de que no pidieran a ningún otro Dios más que al rey. Ellos dijeron, ahora sí ya tenemos a Daniel. Acabamos con Daniel. Pero no se daban cuenta que Daniel tenía un Dios todopoderoso, hermano. Muchas de las veces donde nosotros andemos, donde nosotros estemos, va a haber gente con malos pensamientos que quieren hacernos daño. Hace un tiempo, hermano, que yo trabajé en un lugar donde yo llegaba todos los días bien contento. Pero ya tiene tiempo de eso. No le voy a decir el tiempo porque va a decir, ¿verdad? Pero recuerdo que en ese entonces yo no tenía papeles de aquí para estar en Estados Unidos. Y había un hombre que tenía un permiso. Y me dijo, dice, mira José, dice, va a venir la migración. Y pues te van a llevar. Yo tengo un permiso. Y sacó el permiso y sí, yo lo leí, ¿verdad? Que era de un abogado de ahí de Troy Cities. Y sí vino la migración, como dijo él. Y estábamos, ¿verdad? Ahí, entonces salió él a lonche y ya no regresó. Y se estaba pasando el tiempo. Le dije a la mayordoma, pues hace mucho tiempo que salió el otro trabajador y salió y no viene y yo tengo que ir a agarrar el lonche. Y dijo, deja ir a ver qué pasó. Y ya se fue la mayordoma, salió y viene para atrás y me dice, José, dice, ya no va a regresar. Se lo llevó la migración. Pero si traía un permiso él, ¿cómo se lo llevó la migración? Sí, dice, se lo llevó la migración. Hermano, yo no tenía nada. Sin embargo, yo fui el que me quedé y el que tenía el permiso se lo llevó. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos un Dios que cuida de nosotros, hermano. En los peligros, en los enemigos, en todo, tenemos un Dios que cuida de nosotros. ¿Ve? Usted va a enfrentar problemas, hermano, pero si usted es un hombre de oración, usted va a ser una persona firme. Porque la firmeza, hermano, ¿verdad?, viene de parte de Dios. Dios es el que nos cuida, nos protege, nos ayuda a salir adelante, hermano. ¿Verdad? Otra cosa, hermano, solamente quiero tocar, ¿verdad?, acerca de la firmeza, de una cosa que últimamente que quiero tocar, y solamente un versículo, yo creo que voy a usar más. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 18 y verso 21. Mateo 18, 21. En Mateo capítulo 18 y el verso 21 y 22, ya lo tiene, hermano. Dice la palabra de Dios, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquí miramos, hermano, ¿verdad?, lo que el Señor le dice a Pedro. No es que haya un número para que uno ya no perdone, sino lo que Dios quiere es que tengamos un espíritu perdonador. Sabe que si nosotros no tenemos un espíritu perdonador, no podemos estar firmes en la casa de Dios. Usted puede decir, pero ¿cómo está eso? Bueno, le voy a hacer unos ejemplos, ¿verdad?, reales acerca, ¿verdad?, de lo que pasa cuando nosotros, ¿verdad?, no tenemos un espíritu perdonador. Hace un tiempo que yo gané a un hermano para Cristo y estuvo en la iglesia por un tiempo y era alguien, ¿verdad?, que me acompañó también en las salidas a ganar almas. Un día yo prediqué acerca de esto, que tenía a uno que ser una persona perdonadora. Y después del servicio, el hermano vino y habló conmigo y me dijo, pastor, así debe ser el cristiano.
¿Debemos de perdonar a las personas todo lo que hacen contra uno? Sí, le dije. Dijo, yo no puedo ser cristiano. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, yo no puedo perdonar a la persona que mató a mi padre. Y si el cristiano tiene que ser una persona perdonadora, yo no puedo ser esa clase de persona. Desde ese día no volvió a la iglesia. Estuve yo yendo a su casa, animándolo, afirmándolo, o sea, dándole palabras para que fuera más firme, pero dijo, yo no puedo ser esa clase de persona. En otra ocasión tenía también 2 familias. Por allá, hermano, en el mundo donde andaban, vamos a decir, o sea, por allá en sus lugares donde andaban, hubo algo que sucedió. Una hermana le pegó al carro de la otra. Fue un accidente. Seguro una se bajó acalorizada y le dijo, ¿qué no has visto lo que pasó? ¿Que no estás ciega o qué? Yo no sé qué le diría. Y la otra también pues se calentó la cabeza y le dijo algo para atrás, a fin de que se ofendieron los dos. Yo no los vi en la iglesia, dije, ¿qué pasaría? Entonces ya comencé a investigar, ya supe lo que había sucedido. Y fui y hablé con una hermana y le dije, hermana, pues supe lo que sucedió, que tuvieron un accidente y se ofendieron ustedes ahí cuando tuvieron el accidente. Pero mira, hermana, la Biblia dice que uno pues debe de pedir perdón cuando ha ofendido a alguien. Y esta hermana me dijo, pastor, en toda mi vida a nadie le he pedido perdón. Y a esta mujer no le voy a pedir perdón. Y no le pidió, pero eso la sacó de la iglesia. Se fue de la iglesia, se llevó a sus padres, porque eran también sus padres, estaban llegando a la iglesia, eran nuevos. Hermano, hermana, si usted no puede perdonar a un hermano que peca contra usted, eso te va a sacar de la iglesia. Tú no puedes ser una persona firme en la iglesia. Tienes que tener la humildad para pedir perdón. Si te tienes que humillar, humíllate. Mira, la palabra pedir perdón es una palabra tan pequeña, pero a veces cuesta. Y si usted lo practica, entre más lo practica, menos cuesta. Pero venimos de un mundo donde nosotros no sabemos humillarnos, sino que el que nos la hace nos la paga. Pero en la vida cristiana uno es diferente, hermano. Si es que yo he visto, hermanos que se alejan de la iglesia por una simple cosa, pero es por no pedir perdón. Yo digo, hermano, yo les hubiera arreglado ese tallón de ese carro, ¿qué tanto hubiera costado? Pero no era el tallón del carro, estaba en el corazón de ellos, el orgullo de no pedir perdón, hermano. Entonces, qué importante es que si uno quiere estar firme, hermana, bueno, ya ofendí al hermano o me ofendieron, pues hay que pedir perdón o hay que perdonar, hermano. ¿Ve? Es una cosa que debe de hacer. Yo sé que es duro a veces. En otra ocasión yo miraba a una pareja también que servía en la iglesia, muy firmes, se miraban muy maduros. La hermana hablaba con una madurez tremenda. Yo decía, pocas hermanas como estas. El hermano, un hermano que predicaba. Tuvieron un problema entre ellos y ella dijo, yo no voy a perdonar a mi esposo. Y no lo perdonó. Yo llevé cartas a la hermana escritas por el esposo, donde él se humillaba pidiéndole perdón. Y dijo ella, esto yo no lo voy a perdonar. No lo perdonó, pero también lo sacó de la iglesia, la sacó de la iglesia con toda familia. Ahora, hermana, uno nunca se pone a pensar,
que los que van a llevar más son los hijos también, no nomás uno. Cuando usted se sale de la iglesia, pues sus hijos se van a salir de la iglesia. Después los hijos van a andar ahí en el mundo de cholos, van a andar sufriendo ellos y a causa de la decisión que hicieron los padres. Muchos de esos hijos, hermano, acaban muertos en la juventud. La madre, el padre se alejan de Dios y muchas de las veces vienen castigos donde más nos duele a nosotros. Pero a veces eso no nos hace recapacitar. Entonces, cuando usted pase, hermano, ¿verdad?, por un problema, sea pronto para arreglar eso. No deje que no dé lugar a que Satanás siga añadiendo cosas para que se haga más grande el problema. Sea humilde, arregle con ese hermano, arregle con la hermana, para que de esa manera usted le tape las puertas a Satanás y usted se afirme en la casa de oración. Mira, entre más grande es el problema, entre más grande es lo que usted perdona, más firme se ve usted en la iglesia. Yo admiro a una hermana, a un hermano que perdona cosas difíciles que a veces uno dice, yo no sé cómo haría. Yo digo, ese hermano, esa hermana está firme. Pero si usted no puede perdonar una torcida de boca, una mala palabra, un rasguño, ¿no? Hermana, usted no está firme en la casa de Dios. Satanás te va a sacar pronto. Necesita proponerse y diga, yo voy a estar firme, voy a agarrar estos consejos, esto que la Biblia enseña para ser un cristiano firme. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Pastor Antonio, puede venir.